Hola, espero estén muy bien. Gracias por estar en otro capítulo de mi podcast. Espero este capítulo sea de su agrado. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, que es mi hermano. Ahorita les platicaré más al respecto. Hoy vamos a platicar de un tema que particularmente a los dos nos gusta mucho, pero a él mucho más, y es sobre una película de ciencia ficción. Les presento a mi hermano, el responsable por el cual me gustan los videojuegos, las películas y todas esas ñoñerías. Por Ups. eso. Y bueno, Luis es comunicólogo, pero quiero que nos platique un poco más acerca de a qué se dedica. Y pues vamos a hablar acerca de la película Dune, que particularmente es una franquicia que nos gusta mucho a nosotros. Entonces, hola Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, pero primero que nada, gracias por la invitación. Muy nervioso, nunca creí que iba a estar de este lado de las cámaras. Estaba del otro lado, pero bueno, aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Bueno, como dices, yo soy comunicólogo y he trabajado en proyectos cinematográficos, sobre todo en trabajos de divulgación, festivales de cine, docencia, diferentes actividades. Y pues bueno, soy un loco obsesionado por la ciencia ficción, que es además de que me apasiona mucho el cine, me he clavado a estudiarlo y también la ciencia ficción en particular es mi género favorito, tanto literario como cinematográfico. Claro, pues yo sí, o sea, desde que tengo memoria recuerdo que te encantaba ese género, me consta. Y pues quiero que nos platiques porque sé que estás trabajando en unos relatos justamente de ciencia ficción. Ah, Entonces me gustaría que nos platicas al respecto. yo creí que no le había contado a nadie sobre eso. No, es un proyecto que tengo ahorita, digo, hablando como de ciencia ficción, estoy trabajando en lo que me gustaría que se convierta en un añito, más o menos, en un libro de relatos de ciencia ficción. Entonces ya llevo como algunos escritos y pues como explorar un poquito la ciencia ficción, sobre todo en relatos, que nos pongan a pensar, ¿no? Que nos hagan pensar, que es una de las cosas que a mí precisamente me encanta de la ciencia ficción, que no Mm. solo es asombrosa, alucinante y muy interesante en cuanto a lo estético, sino también en lo temático y lo que nos puede hacer pensar y sentir acerca del pasado, del presente y del futuro y de muchas cuestiones humanas. Claro. De hecho, creo que algo que sostiene mucho a la ciencia ficción, desde mi punto de vista, obviamente sí es la parte visual, ¿no? Pero creo que la carga social y política que llegan a tener, las mejores críticas tanto a la política, a la religión y a la sociedad las he visto en películas de ciencia ficción. Y de hecho creo que una de esas críticas, que además agarra como que parejo a todo, a muchas cosas, muchos sistemas pues ahora sí que del sistema, es justamente Duna o Dune, ¿no? Y me encantaría que platiquemos al respecto porque sé que tú has leído los libros, te ha gustado mucho pues este tema, me parece que hasta viste unos documentales, no sé. Entonces me gustaría que platicaras acerca de eso y pues empezando ahora sí que por el origen, ¿no? Duna sale de un libro, ¿no? La historia creo que surge en Mm, mm, 65, 1965. sí, exacto. Y pues me gustaría que platicaras acerca de eso, porque yo personalmente solamente he disfrutado de las películas, ¿no? Entonces puede ser que mi visión esté un poco sesgada a eso, y pues al final las películas son representaciones justamente de lo que el director tiene de previsualización de sus relatos, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras acerca de qué es Duna y cómo se plantea en el libro, qué onda con esos libros. Sí, pues justamente algo que creo que es un muy buen punto de partida es hablar de la importancia que tiene Duna en la ciencia ficción en general. Entonces estamos hablando de una novela que se publica en 1965 y que se convierte en un hit instantáneo. Es un libro que desde el año de lanzamiento gana los premios más importantes del género, de la literatura fantástica y de ciencia ficción, y que se vuelve lo que le llaman clásicos instantáneos, ¿no? Ujú. Es un libro que inclusive se publica en el 65 y 10 años después por fin viene una traducción al español, lo cual me parece interesante, que tomó una década para que se publicara en España la primera traducción al español. Y más o menos también por esa fecha, ahorita hablaremos de eso, es cuando Alejandro Jodorowsky empieza a gestar su alocadísimo proyecto, que también es otro de los temas del podcast de hoy, que es la relación que tiene Dune con el cine, que es una relación de una especie de amor fallido, pero que por fin te encuentra ya su expresión exitosa en cuanto a taquilla y artísticamente hablando, con las adaptaciones que hizo Denis Villeneuve, ¿no? Y que son las que ahorita la están rompiendo perdón, ya le pego el micrófono, la están rompiendo pues en taquilla, ¿no? Está siendo un fenómeno en este momento en redes sociales y en el mundo de una dos. Claro. También creo que influye mucho el cast, que bueno,
Ya llegaremos a ese punto, pero para mí hay personas que dejan un poquito que desear, honestamente. Carambas. No, ¿eh? Espero que no te refieras a Lisan Al-Gaib. Un poquito, tal vez. Y al, ¿cómo se llamaba el Austin Butler? ¿Cómo se llama? Faye Faye Rauta. Rauta. Ajá. Ay, perdón. Me Phil puse Barrera. como, sí, como Lolita Ayala y Phil Barrera. Justamente, hay como temas en la actuación que a mí personalmente no me encantan, no porque Ok. sean malos, sino porque siento que no son tan, no se las creo tanto, no sé, siento que falta algo, como, no sé, no se me hacen tan convincentes en los perfiles psicológicos que tienen sus personajes. Yo creo que, y me voy a adelantar porque seguramente se me va a olvidar decir esto, si me espero hasta el momento en el que lleguemos a la película, es que tiene que ver con una decisión de dirección de actores por parte de Denise, pero también tiene que ver con una necesidad que tiene la historia. Es decir, Paul va a ser un personaje que en la siguiente película va a generar mucha controversia, ¿no? Sí. No sé no sé qué tanto puedo decir, no quiero spoilear, pero la premisa precisamente del libro, y es algo que el mismo Frank Herbert, que es el escritor del libro, el novelista, habla en algún ensayo y en entrevistas, pues es que lo que él quería es también hacer una especie de advertencia acerca de los héroes, de, estos, de estas figuras que llegan a adquirir tanto poder, un poder absoluto, que de hecho por eso empieza como empieza la segunda parte de la película, y que termina por corromperlos o por conflictuarlos. Entonces ahí hay una metáfora que, perdón para los que no la han visto o quisieran ir en blanco a ver la tercera película, sí va a haber ahí unos giros que a muchas personas van a sorprender en cuanto al desarrollo del personaje de Paul. Entonces, justo como Paul viene aprovechándose de todas estas condiciones que las Bene Gesserit generan para generar esta idea de que va a llegar un salvador y todo, y se aprovechan de la necesidad de la gente de creer en algo que los va a sacar de sus condiciones terribles de existencia, sus condiciones materiales de vida, pues entonces siento que justamente como esa falta de naturalidad en la actuación de Timothée Chalamet se debe precisamente a que se está aprovechando Mm, de ese papel que está interpretando a la fuerza. No sé si me doy a entender. sí. Hay como cierta impostura. Y lo mismo Faye Rauta. No se nos olvide que en la película, y perdón si alguien no la ha visto aquí, Faye Rauta es otro de los prospectos a convertirse en Lisan Al-Gaib por parte de las Bene Gesserit. No, en el, ¿cómo se llama? El nombre este que le Perdón, en el dicen. Kwisatz Haderach, ¿no? Que Ajá, también es como el Quiz superhombre, el Haderach. superhumano. Entonces, es alguien que además posturea mucho, que eso es lo interesante. Siento que es como deliberadamente Villeneuve les pide, ¿sabes qué? No se trata de que sea como la actuación más natural, sino que ellos están jugando un papel. O sea, el personaje Ujú. sobre el personaje. Hay capas en los personajes. Eso me parece que es algo muy valioso desde la concepción del libro y, por supuesto, el guión de Dune en las películas, ¿no? Ok. Sí, puede ser una manera de verlo. O sea, personalmente lo que son Timothy Chalamet y Austin Butler, aunque obviamente, o sea, no considero que sean malos actores, no son mis favoritos, o sea, la realidad. A Zendaya yo la amo, se me hace muy buena actriz, se me hace un excelente modelo, todo lo que haga lo hace bien esa mujer, pero sí, no sé, creo que hay algo. Y también, o sea, la verdad es que lo sentí también un poco teatral, ¿no? Como que siento que no tiene como un estilo un poquito teatral, porque también Leto no se me hacía tan natural, o sea, se me hacía como un líder forzado. Porque precisamente vuelvo a lo mismo, las capas del personaje dentro del personaje. Hay un Duque Leto, que es el papá preocupado por Paul, que en algún momento, ya no me acuerdo si es en la película o en el libro, como que habla con Jessica, con Lady Jessica, que le hubiera gustado que en lugar de todos estos juegos políticos, simplemente hubieran sido papás, ¿sabes? Y se hubieran Claro. dedicado a que Paul fuera un simple niño y no el heredero de una especie de culpa, legado, maldito, corrupto, eh, muy Claro. abrumador, que es la caída de la casa Atreides, que es algo que inclusive en alguna entrevista el mismo Denis Villeneuve menciona, o Villeneuve, discúlpenme mi francés, la verdad es que ya no sé ni cómo se pronuncia, pero el caso es que el mismo director Villanueva, Denis Villanueva, vamos a decirle así más bien. Entonces, Denis Villanueva es algo que dice, cuando yo leo el primer libro, cuando era adolescente, justo ese desarrollo de un Paul que está abrumado por su propia herencia familiar y que se libera con el contacto de otra cultura, me pareció dice una cosa muy interesante. Ok. Entonces, y justo Chani, que es el personaje de Zendaya. Zendaya, es la más natural de todos porque Chani no tiene
máscaras, no tiene capas dentro de las capas. Chani es una mujer que ama abiertamente a Paul, Chani es una mujer que ama a su pueblo y que inclusive es como el contrapeso moral a Paul, ¿no? Es como de, oye, ¿no te estás tomando muy en serio esto del Lisan al-Gaib? Ujú. Y bueno, Y también pasa. de su propio pueblo, porque, o sea, ella justamente hace contrapeso a esto, ¿no? Y ella y su amiga hacen esta crítica de que, bueno, ya llegará el punto, mejor no quiero hablar al Sí, respecto porque para mí es una de las cosas más poderosas de la película. sí. Pero quisiera retomar un poco, o sea, como al tema de Duna desde el origen de los libros, ¿no? Esta parte que a mi parecer es muy interesante, la combinación, quiero saber si esa combinación entre lo medieval y lo tecnológico se da también en el libro o es como cosecha del director de la película. Se da también en el libro y algunos especialistas creen que es parte de lo que le da como un plus en aquella época, ¿no? O sea, en 1965 ya se habían publicado varios de los clásicos que existen hoy en día en la ciencia ficción, llámese Crónicas Marcianas, La Guerra de los Mundos, etcétera. Sin embargo, lo que sucede aquí es que es como una especie de tema feudal, que Ajá. sí, con tecnología avanzada, pero como medio posapocalíptico y como que Ujú. feudal, y eso es algo que como que fue muy refrescante en la época. Claro. Es algo como de, ok, si se dan cuenta, y es algo que en el internet se estaba hablando mucho, es el tema de que no usan casi armas de fuego o láseres, ¿no? Y hay explicaciones en los libros y en el lore, o en el lore, que hablan de eso, ¿no? Una de ellas son los escudos que vemos en la primera película, que creo que funcionan a través de la velocidad de los objetos. Entonces, si disparan un proyectil, va a rebotar, pero si usan un arma, una espada, una cuchilla, es más fácil que penetre el escudo por un tema de física. O de la física que el mismo libro establece, ¿no? Quizás no tanto la física que nos rige a nosotros, sino a ese universo ficticio que al final de cuentas, pues Herbert construye con muchísima dedicación. Estamos hablando de que son 6 libros. ¿Cuántos Son has 2 leído? trilogías, solo la primera trilogía. Este, La primera ya son bueno, tres. estoy leyendo el tercero. Entonces, y de hecho las películas van a abarcar los primeros 2. Ese Ok. es el proyecto, según palabras de Denis Villeneuve, que es Dune 1, que se llama Dune, así a secas, y el segundo libro se llama Dune Messiah, Mm. que es más chiquito. Por eso lo van a adaptar en una sola película, porque Dune 1 es una biblia de casi 800 páginas Ujú. y el otro es mucho más chico. Sí. Y ya en el tercer libro, pues se aborda, sí cierra la trilogía, pero aborda a, pues, la descendencia de Paul. Y ya es como otro rollo, ¿no? Entonces, a nivel temático, etcétera, se va por Oye, otros caminos. y aquí entre nos, sin decir nombres, la descendencia va a ser de la persona No, no puedo con decir nada, a no la puedo que va a decir nada. desposar. No puedo decir nada. Que sí, eso al Voy a final de tener, la película estuvo muy loco. voy a tener que leer los libros, maldita sea. No, bueno, sí, te da tiempo de leerlos porque tengo entendido que por lo menos en 4 años no vamos a ver No, es que está Dune cañón Messiah. esa producción. Por la producción y porque creo que ya tenía otros proyectos. De hecho, Denise tiene Mm. en preparación, en preproducción ya está un libro muy importante de la ciencia ficción, que en su momento ojalá también hablemos de él, que es Rendezvous with Rama, que es de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es uno de los también grandes escritores de la ciencia ficción y pues ahí nomás fue colaborador de Kubrick para hacer 2001 Odisea en el espacio, que es una de las grandísimas películas, no solo de la ciencia ficción, Claro. de la historia del cine. Sí, 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 todo ya un icono. Sí, y ahorita la vamos a mencionar hablando de Jodorowsky's Dune, así que espérenme tantito. Y bueno, mencionabas justamente que había como cierta advertencia, ¿no? De los héroes. Quisiera que nos hablaras al respecto. Sí, hay muchas cosas que ya no sé hasta qué punto decir, aquí tengo además 10,000 notas, hasta qué punto decir también como para no contaminar la percepción de quien nos está viendo y no ha visto la película, o quisiera leer los libros y encontrarse por sí mismo las cosas, solamente como decirlo que hay una como advertencia, aquí tengo la frase, de Frank Herbert en cuanto a que al momento en que tú pones tanto poder en manos de un héroe y este héroe pone en marcha muchas cosas, los resultados pueden ser catastróficos. Y a veces no tanto por el héroe en sí, sino porque el legado del héroe cae en las manos equivocadas. Claro. Y se me ocurre un ejemplo interesante, porque al fin de cuentas lo bonito de películas como, bueno, obras en general, es que se inspiran en hechos reales, ¿no? Claro. No sé, por ejemplo, el tema de la URSS, por ejemplo, ¿no? Con Vladimir Lenin
y Joseph Stalin, ¿no? O sea, Lenin muriendo como el héroe, Claro. mandando una carta para que diciendo por favor que el poder no llegue a Stalin, y la carta fue interceptada por Stalin y pues sabemos lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces son como, lo interesante de Dune es que es una metáfora que va desde lo ambientalista, ecológico. De hecho, el libro empieza con una dedicatoria a todos los ecólogos del mundo y de todas las épocas. O sea, Frank Herbert como que sentía que tenía en manos algo que iba a trascender las barreras del tiempo, y trae una dedicatoria a los ecólogos, a esa gente que lucha, que ama a su entorno, a la naturaleza. Y me parece que justo es donde podemos empezar a ver a Dune, pero también desde lo político. Es una novela, y obviamente la película también, que está llena de capas y de niveles de profundidad y habla de Sí. tantas cosas que la verdad no nos alcanzarían más que, no sé, toda una serie de podcasts. Sí, la verdad es que sí, y eso es a mí lo que más me gusta de Duna, que además obviamente visualmente es una belleza, o sea, sobre todo la segunda película creo que en términos estéticos es increíble, hasta cómo cuidaron más la fotografía, siento yo, siento que como que optaron por algo mucho más artístico y sin perder obviamente la parte narrativa, pero sí siento que se llegaron a dar ciertas libertades, o sea, como para hacerla más bonita, no sé. Y la verdad es que, o sea, ya como que hablando de Duna en el cine, pues sí me gustaría que platicaras acerca, por ejemplo, del proyecto fallido que mencionabas. Tengo entendido que esta película, bueno, estas adaptaciones no son las primeras que hay de Duna. Y pues quisiera que nos platicaras al respecto, ¿no? Y ya después, pues si quieres, platicamos más al respecto de las capas que mencionabas, que la neta son muy interesantes y de la cual tengo mucho que decir, creo. Entonces, quisiera que nos platicaras más acerca de eso. Sí, pues justamente, o sea, el libro, como decíamos, recapitulando rápidamente, se vuelve un fenómeno, se vuelve una especie de Biblia de la ciencia ficción, y son palabras de Alejandro Jodorowsky, quien quiso emprender la primera adaptación, que no salió muy bien que digamos. Sin embargo, yo creo que es un caso bien interesante, porque fue un proyecto fallido, que sin embargo dejó semillas, dejó trabajo hecho, que se llevó a otras películas que muchos de nosotros amamos. O sea, básicamente, sin el Jodorowsky's Dune, no hubiera Star Wars, por ejemplo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y es que sí hay muchas referencias a Star Wars. Bueno, no sé si serían como referencias, pero hay en Más bien fórmula. referencias. Sí, tienes razón. O sea, en fórmula creo que hay muchas similitudes. Sí. Pero obviamente, o sea, así como decía el director, ¿no? O sea, uno sí está muy adulto el asunto y el otro es más como pues no lo llamaría infantil porque también creo que Star Wars toca temas muy complejos e interesantes, justamente del poder, de la sociedad, etcétera. Pero Duna tiene un toque muchísimo más serio, a pesar de que también son temas galácticos, ¿no? Y eso está muy interesante, pero ahora sí platícanos. Sí, claro. No, es que desde la misma concepción del proyecto, Star Wars sí tenía una intención de dirigirse a un público infantil. Ah, Inclusive, o sea, de que fuera, por así que, everyone, ¿no? Para todos. Por eso la merch, por eso todo lo que existía. Sí había una intención de acercarlo a la mayor cantidad posible de público. El problema es que, como dicen las abuelitas, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, ya cuando surge un proyecto como el que quiso emprender David Lynch, que fue un proyecto fallido o no, ahorita hablaremos de eso rápidamente, o la de Dune de Denis Villeneuve, de Denis Villanueva, pues la verdad es que es muy diferente, ¿no? O sea, es muy diferente. Está claro que eso no es una película para niños, ¿no? O sea, no es como que le pondrías a tu hijo no, y menos que esa dura película, 10 ¿no? horas. Exacto, no, a No menos lo que vas lo a quieras tener dormir, ¿no? quieto. Es como este chamaco no se duerme, ponle Dune, por favor. Ahí sí, como ¿no? el meme del pato Donald. Exacto, ¿no? Creo que es la mejor parte de Dune, ¿no? Que le gusta a mucha gente porque le quita el insomnio, ¿no? No. Les cura el insomnio momentáneamente. Y yo estaba así. Y la verdad es que yo no los culpo. Hay cosas que sí tengo que reconocer, que es una película que sí desafía la paciencia de muchas personas, y sin embargo está siendo un éxito, y creo que también eso es meritorio. Siento que Que la primera lleguemos a fue eso. más lenta. La Sí. segunda no la sentí lenta, la verdad. Sí, porque la primera es como la que establece como todo lo que en la 2 va a estallar y en la 3, ¿no? Ok. Siento que Sí. ya la 2 es como más de respuestas y resoluciones, Sí, claro. y un desarrollo dramático, y nos deja como en una especie de Sí. cliffhanger, como le llaman en inglés. Y pues la 3, ay Dios, se va a poner locochona Sí. la película. Pero justo el proyecto fallido del que habría que hablar y que es importantísimo es la adaptación que el cineasta, eh, psicomago, escritor, actor y muchas cosas, que es Alejandro Jodorowsky,
a quien personalmente, a mí me gusta muchísimo el cine de Jodorowsky y muchas otras cosas suyas. Ahí es un personaje controvertido, amado y odiado por igual. Pero bueno, el caso es que intentó en 1975 llevar a cabo una adaptación de Duna. Un proyecto que la verdad yo les recomiendo mucho que busquen en YouTube. Está por ahí el documental, que lo busquen, Jodorowsky's Dune, un documental que se estrenó en 2012. Maravilloso, donde entrevistan a, por supuesto, a Alejandro Jodorowsky y a directores de cine, actores y muchos de los involucrados en ese grupo de guerreros espirituales, como le llamaba Jodorowsky. O sea, Jodorowsky quiso unir a los mejores talentos de la época y les llamaba a sus guerreros espirituales, ¿no? Estamos hablando de que quería convocar inclusive a un grupo muy mixto de talentos. Para empezar, quería que la música de la película la hiciera Pink Floyd, de entrada, ¿no? Ok. Y que fue la época en la que Pink Floyd estaba escribiendo, por cierto, Dark Side of the Moon, super disco. Y Salvador Dalí creo que iba a ser el varón, no recuerdo bien a qué personaje iba a interpretar. Dalí con unas exigencias alucinantes de yo quiero ser el actor mejor pagado de Hollywood. Y Jodorowsky así como de sí, no te preocupes, lo que quieras. Y bueno, tus escenas en las que necesites dar la cara las grabamos pues de frente y después ocupamos un doble tuyo y lo ponemos de espaldas y encontrando soluciones de lo más absurdas y locas para sortear precisamente las demandas de Jodorowsky. Iba a salir Orson Welles, que es un cineasta muy importante y también actor en la historia del cine. Uh-huh. Es el que hizo la que se considera la mejor película de la historia, Ciudadano Kane, en 1940 y algo. Mick Jagger, iba a salir el propio hijo de Jodorowsky, Brontis, interpretando a Paul. Durante 6 meses o un año lo puso a entrenar karate. El chamaco ya no quería nada. O sea, hay un proceso ahí medio obsesivo de Jodorowsky de unir talentos. Los efectos especiales querían que los hiciera Douglas Trumbull, que Douglas Trumbull venía de tener el hitazo que fue 2001, Odisea en el espacio, pocos años atrás. Me parece que la película es 1968, una cosa así, o inicios de los 70s. Que bueno, 2001 Odisea en el espacio es una película que tú la ves ahorita y no ha envejecido nada. Sí, está muy cañona esa película. Es una cosa alucinante lo que hizo Kubrick y Douglas Trumbull estuvo en eso. Por cierto, Trumbull también es el que hizo los efectos especiales de Blade Runner, otra película que es así como de rendirle culto, claro, ¿no? Trumbull no se sumó al barco porque estaba en un plan de divo. Jodorowsky dijo, estás loco, el único divo aquí soy yo. Y a la goma. Yo y Salvador Dalí. Se encontró a no recuerdo, creo que es Mark Gibbons, no recuerdo el nombre. Se encontró con el que le hizo los efectos especiales a ni más ni menos que John Carpenter en su primer película, Dark Star, que es una película que se le nota el bajo presupuesto, pero que, sin embargo, tiene unos efectos bien interesantes. Estuvo involucrado Moebius, que era un ilustrador francés importantísimo de esa época, un artista visual maravilloso que hizo los storyboards. Y así empezó a sumar talentos, ¿no? Sumar talentos, el proyecto se fue haciendo caro, raro y terminó fracasando. Sin embargo, de todo esto que se preprodujo, todos estos storyboards, todas estas concepciones, esto que fue un fracaso, terminó siendo un triunfo para la industria del cine. Porque de estos storyboards surgieron ideas para Star Wars, para Alien, bueno, hasta para la película de Indiana Jones. O sea, fue como un cadáver como si se hubiera encallado una ballena y todos a la rapiña, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Claro. Porque qué bueno que no se echó en saco roto todo aquello que se estuvo desarrollando. La verdad, neta, véanla, búsquenla. Es un documental interesantísimo, divertidísimo. Nunca se van a olvidar las palabras de uno de mis directores favoritos. Supongo que han visto la película. ¿Tú la has visto, la película de Drive con Ryan Gosling? Me encanta esa película. Maravillosa película, de mis favoritas. Es un cineasta danés, Nicolas Winding Refn. Él decía que estaba una vez, Jodorowsky lo invitó a cenar a su casa y estaban ahí cheleando, supongo, no sé qué estaban tomando. A las 2 de la mañana le dice Jodorowsky así como de, ¿quieres ver Dune? Así de, pero si no la hiciste, hasta donde yo sé, ¿no? Como que si quiero verlo. Entonces dice Nicolás que sacó un libro enorme, del cual ya se sabía que solo existían 2 copias en todo el mundo. Y dice, a las 2 de la mañana, Alejandro Jodorowsky en su casa, explicándome, mostrándome el storyboard del proyecto que iba a hacer. Dice, yo me sentí el hombre más afortunado del mundo. Es como si yo fuera el único que hubiera visto la película. Dice, la escala de esto, además de que era una locura alucinante, la escala de esto era
de tal proporción que me llevó a preguntarme si el Dune hubiera sido la primer película de esa magnitud de ciencia ficción en lugar de Star Wars, porque sabemos que Star Wars vino a Claro. cambiarlo todo, ¿qué hubiera sido de la industria del cine? Dice, sería otra cosa. Dice, Dune era una película que iba a cambiarlo todo. Tan es así de ambiciosa el proyecto de Jodorowsky que él quería modificar muchas cosas del libro, pero crear un mesías cinematográfico. Él quería que Dune fuera una experiencia que te diera las alucinaciones y las sensaciones del LSD sin que lo consumieras. Y que además cambiara tu alma. Que además fuera una peli que revolucionara las mentes de los jóvenes. Entonces, que Paul se volviera una especie de mesías cinematográfico. Entonces, traía un rollo ahí muy, muy interesante, muy loco, muy de Jodorowsky, honradamente. Pero que me pone a pensar que efectivamente Dune es un libro muy especial. Si a Jodorowsky le inspiró crear eso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace tan especial a Dune? Creo que es el tema de este podcast, ¿no? Y su relación con el cine, eso. Ahora, por el lado de David Lynch, en 1984, Lynch, que es otro cineasta increíble, alucinante, él es norteamericano, surrealista, un maestro del surrealismo, lleva este proyecto de forma fallida en cuanto a la crítica y la taquilla. Fue un proyecto muy caro. Es una película que sí vale la pena verla porque con el paso de los años se ha ido revalorizando y se ha convertido como una película de culto, pero que para Lynch es una película que odia. O sea, Lynch quiso quitar su crédito de la película. Y es la fecha en la que, cuando se estaba estrenando la primera parte de Dune, le preguntaron si la iba a ir a ver y le dijo al reportero, no me vuelvas a preguntar eso. No la quiero ver, no quiero saber nada de Dune. O sea, así quedó. ¿Pero por qué? Porque fue una producción muy accidentada. Lynch quería, algo que sería importante mencionar, es que pues uno ve las películas muy bonitas, muy llenas de ideas buenísimas, ¿no? Llenas de cualidades artísticas, pero en el mundo de Hollywood las películas son de los productores. Claro. Y los productores tienen muchísima injerencia en las decisiones creativas. Lynch no tuvo la libertad creativa que quería y entonces no pudo llevar a cabo su visión. Y él achaca que eso fue lo que hizo que la película no le fuera bien. Ok. Entonces, pues para él fue como un momento traumático, un bache en su carrera, que sin embargo con el tiempo ha ido adquiriendo Relevancia, ¿no? relevancia y que los fans Bueno, y que también no hay que dejar de lado que la verdad es que los directores, con todo el respeto y el amor que les tenemos, llegan a tener, obviamente, egos de repente muy grandes y muy frágiles en relación a su tamaño. Entonces, sí, debe ser todo un tema. No, y además Lynch, al igual que Jodorowsky, son personajes extravagantes. Extravagantes y mira, a mí no me gusta juzgar a los artistas por su ego, porque a fin de cuentas, pues no es como que tengan que lidiar con ellos, ¿no? Si son muy mamilas, pues no son mis vecinos, no es como que tenga que preocuparme por eso, ¿no? Hay mucha gente que como que dice, no, es que ese güey tiene un ego enorme. Pues X, ¿no? O sea, no es alguien con quien yo tenga que lidiar como para que me preocupe si es mamón o no. Yo lo que quiero ver es su obra, ¿no? O sea, separar al artista de la obra es algo que al menos a mí me gusta hacer, ¿no? Como que mucha gente luego, no, es que Kojima es bien egocéntrico, ¿no? Por ejemplo, hablando de videojuegos, es como de, Nadie me hable mal de Kojima. pues exacto, ¿no? Para empezar es como de, en esta casa no hablamos mal de Kojima. No. Pero es eso, es como de, no es como que no, o sea, ¿qué importa si es mamón? O sea, yo creo que sí tiene o sea, sí, siento que sí puede llegar a influir. O sea, a mí no me encantan las personalidades. O sea, ahorita hablando como del tema de separar a los artistas, yo personalmente soy súper fan de Taylor Swift y sabemos, o sea, está súper sabido y sonado que hay una enemistad con Kanye West, ¿no? A mí Kanye se me hace un genio, o sea, se me hace un güey que tiene música muy buena, otras que neta parece que le pusieron a jugar en el estudio a un niño, así como, ¿sabes? Y sale como cosas bien raras y experimentales según él, pero tiene cosas muy interesantes. Aunque siento que recicla mucho, o sea, recicla mucho música del pasado, éxitos del pasado y cosas así, pero sí crea cosas padres. Y obviamente su personalidad es hiper mega nefasta, pero yo en ese caso sí separo. No lo consumo tanto, pero lo que he escuchado y lo que sí consumo de él son canciones que a mi parecer son muy buenas y que no cualquiera las haría, ¿sabes? Entonces creo que sí, pero sí siento que tampoco los exime de tener que esforzarse un poquito en contener toda esa creatividad y ese talento que tienen y no ponerse en modo diva. Porque Claro. la verdad es que hay de todo, ¿no? Hay a quienes rompe la carrera y hay a quienes se pasa a traer a otros, de repente se vuelven muy egoístas, o hay unos que pierden la cabeza. Entonces yo creo que sí es importante que también tengan los pies sobre la tierra. Sí, totalmente.
De hecho, o sea, el mundo del arte es un mundo de muchos egos y muchas Sí, actitudes que son muy nefastas. Pero por eso te digo, si de pronto nos ponemos como a escrutar a cada uno de los sí, artistas que admiramos o que medio admiramos, sí, no, dejaríamos de nos vamos admirarlos. a quedar viendo la pared blanca, Sí. ¿sabes? O sea, nos vamos a quedar viendo la pared, no vamos a leer, ni ver, ni escuchar Sí, nada. pues al final son humanos, o sea, es lo que Exactamente. siempre vamos a apelar, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, seas el presidente, el papa, lo que sea, eres un humano, o sea, todos tenemos nuestras cosas, no somos perita en dulce, como dicen las abuelas. Y sin embargo, creo que aquí es donde podemos volver a citar a Frank Herbert, al escritor de Dune. Porque él habla de cómo precisamente los errores humanos que cualquiera cometería en las manos de alguien que es un héroe, es una figura así enorme, pues se vuelven catastróficos, ¿no? Claro, Podrán sentar precedentes para malas conductas, podrán generar efectos en la vida de otras personas, ya llegan a unos niveles que ni siquiera uno puede dimensionar y es también una invitación, creo, a que nosotros como seres humanos tengamos cuidado a quienes vamos a idealizar, ¿no? A quienes claro. vamos a encumbrar. Estás llegando al punto que más me gusta de la película. Ese es el punto. Entonces ya nos Eh, estamos acercando a sí, Dune 1 y 2. Pero justamente, o sea, lo que les quería comentar con todo este prefacio, ¿no? Desde Jodorowsky, David Lynch, pues es que ha tenido una relación turbulenta con el cine, ¿no? De 1984 a 2021, pues hay bastantes años. Nadie quiso tocar claro. Dune en un buen rato. Hasta que Denis dijo, yo me la rifo. ¿Y qué películas está haciendo? Y creo que también sería importante mencionar pues que se debe en buena medida a que venía de dirigir dos maravillosas, magníficas películas de ciencia ficción, que son La Llegada y Blade Runner 2049. De hecho, algo que me gustaría mencionar es que Villeneuve se está convirtiendo en un rockstar, una especie de mesías de la ciencia ficción moderna, o sea, Elisa Nalgaib. el Lisan Al-Gaib de la ciencia ficción en el cine, porque está logrando llevar a Sí. cabo proyectos que son muy caros, ¿no? O sea, como decía Terry Gilliam, que es un cineasta también muy importante, que también hizo películas de ciencia ficción increíbles como Brasil, Siete Monos, con Brad Pitt y Bruce Willis. Ay, No, Siete Monos o 12 monos, ¿no? ¿12 Monkeys? Sí, es 12 Monkeys. Producción, ayúdenme. yo no los Entonces, conozco. No conozco a ninguno de los monos. bueno, el caso es que Gilliam es un cineasta británico muy importante, pero que él reflexiona que la ironía de... Sí, esto es 12, ¿verdad? La ironía... Sí, 12, no, le quité 5 monos. Se La ironía perdieron. de este tipo de proyectos es que son demasiado caros y que la única forma en la que puedes llevar a cabo un proyecto de esa magnitud es en un esquema como el de Hollywood, en el que Mm, alguien te va a invertir 190 millones de dólares, que es lo que costó Dune 2, o sea, se dice muy rápido, pero neta piensen tantito en 190 millones de dólares. sí, no es una cantidad Más increíble. gastos de marketing, que algunos dicen que son otros 100 millones. Sí. Hay países que no tienen ese presupuesto, Ujú. ¿sabes? Entonces es una cosa descomunal y sin embargo es un éxito de taquilla. Entonces lo que dice Gilliam es eso, o sea, proyectos así no se podrían llevar a cabo más que con este mal necesario que es la industria cinematográfica. Es un tema, pues, ni modo, y si vas a entrar a esa industria tendrás que sacrificar como artista ciertas cosas en cuanto a tus decisiones creativas. Sin embargo, creo que Denise es alguien a quien le están dando, pues pareciera que rienda suelta, ¿no? Como de que no lo están limitando mucho o ha sabido ganarse a los Ujú. ejecutivos y encontrar una fórmula para que sea rentable y al mismo tiempo artístico. Yo Eso sí, es algo que no cualquiera logra. yo siento que Duna tiene todas las herramientas, o sea, todos los elementos de la fórmula del cine de Hollywood para hacer un éxito realmente. Y de hecho es algo que te iba a preguntar hace rato, si Chani tiene el mismo protagonismo que tienen las películas que en el libro. Sí, Chani es un personaje importante, por supuesto. Ok. Muy importante. Porque luego siento que cuando hay como Muy. estas, como que migran esto, o sea, estas historias de libros a películas, luego como que les meten más al tema del amor y cosas así como para hacerlas más, pues, viables, ¿no? En términos monetarios. Y sí quería saber eso, porque Chani yo también creo que es un personaje muy, muy interesante. Ella y su amiga que... Ah, iba a decir algo de la Amiga, sí, película no. 2. Perdón, una Eso no disculpa. es muy Lisan Al-Gaib de tu parte. No, no, yo No no. spoiles tanto. Yo si acaso sería una ratita del desierto. Son muy chidas esas ratitas. Sí. Ahora, llegamos a las películas, sin embargo, pues hablar de lo valioso de Dune es igual remitirse al libro y remitirse a las películas. ¿Qué es lo Claro. que tú crees que hace valioso a Dune? No tanto a nivel película, sino en general. O sea, ¿qué es lo que
está cautivando a la gente o ha cautivado a la gente desde 1965. O sea, ¿cuántos años son? Muchos. 40, Yo 60, creo más de 60, casi 60. casi, Sí, casi no 60. sé. El caso es que, o sea, la verdad es que creo que lo que a mí me parece que hace muy valioso a Dune es justamente lo que decías de las capas, de qué hay detrás con lo que que podemos identificar y con lo que nos podemos relacionar, ¿no? Está claro que hay un trasfondo ambientalista, religioso, espiritual, social, político, económico. O sea, están todas estas como aristas que hacen de esta una metáfora, o me parece que ellos la traducen como una epopeya, que la verdad siento que como que confronta todas estas dimensiones y cómo se ha construido la historia del ser humano, que no estamos en lo galáctico, ¿no? Obviamente enfocado a estos feudos galácticos y todo eso, ¿no? Pero que realmente lo hemos visto siglo tras siglo. O sea, desde el origen de lo que nos cuentan de la historia de la humanidad, obviamente hablo desde la perspectiva también súper eurocentrista, ¿no? De cómo nos han contado la historia, ¿no? De estos europeos que llegaron a otros países y todo, y creo que aquí quisiera como hacer hincapié, no voy a hablar de eso porque es un tema extenso, pero, por ejemplo, el tema de... A mí algo que me interesa mucho en la historia, por ejemplo, es cuando contemplamos a otras culturas, ¿no? O sea, saber cómo se vivieron esos mismos años, había gente simultáneamente en otros lugares de la Tierra, ¿no? Entonces, escuchar sus voces. Y ahí hay un autor que me parece que se apellida Boaventura, que justamente habla de Latinoamérica, ¿no? No me acuerdo bien cómo se llama. Boaventura Santos Sousa. Sí, justo él, que habla de las... No me acuerdo cuál es el Sousa término, Santos. algo así. Ujú. Y que habla justo de la perspectiva, ¿no? De Latinoamérica, de cómo se vivieron cosas, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque nos ha choqueado y es una historia que particularmente siempre nos ha tenido en vela, nos ha conmovido, nos ha movido todo, ¿no? O sea, creo que el tema de lo que pasó con los nazis, lo que pasó con la URSS, lo que ha pasado con Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿no? Nos ha repercutido a un nivel emocional y a una manera de construir lo que es el sistema, lo que debe ser el orden del mundo, ¿no? A niveles políticos, económicos, etcétera. Y creo que Duna, o sea, y eso mismo ha afectado otras ramas, ¿no? Lo ecológico, lo social, etcétera. Entonces, esa derrama creo que está súper bien planteada en Duna. Y creo que eso es algo de lo que nos hace como también resonar mucho, ¿no? De como decir, no puede ser que siglos y siglos y siglos y la historia se repite. Y nos estamos acabando todo, y nos estamos acabando entre todos, o sea, y la historia se repite. Es como si el ser humano no puede aprender porque está tan cegado por la ambición y está tan hambreado de ella que seguimos mandándonos al diablo. Y eso me encanta en Duna. Y además juega muy bien con esos elementos. O sea, el tema de la religión en Duna a mí me parece excelso. Es muy interesante, pero yo quiero saber tú qué opinas que hace especial a Duna para ti. Yo creo que o sea, lo más evidente es lo político y lo ambientalista, ¿no? Claro. Y creo que lo que hace a Duna tan especial es que, pese a que se escribió hace casi 60 años, sigue siendo muy, muy relevante, muy Ujú. actual, ¿no? Por lo mismo que mencionas, pero también sobre todo en lo que estamos viendo ahorita, en vísperas de un tema complejo con el agua, ¿no? Apenas hace unos días estaba viendo unas noticias que decían que la Ciudad de México tiene el agua exacta para creo que 120 días. 120 días. No, o sea, 120 días es para lo que alcanza las reservas que tienen almacenadas. Supongo que, bueno, van abasteciendo y bla, bla, bla. Aquí en Puebla estamos teniendo un tema de agua muy complejo. Entonces, lo que se viene son tiempos difíciles y Dune se anticipa a ello. O sea, Dune, lo sabemos, es la importancia del agua. Entonces, cómo se anticipa a esta escasez y a este tema? Me parece que es importante. Y sobre todo también es algo que a mí en lo personal me gusta mucho y me pongo a debrayarme, es cómo Dune entiende perfectamente el papel del entorno en la construcción de la cultura, de la identidad como grupo y como individuos. En contraste, por supuesto, con lo que es el imperio y los feudos y las casas, Claro. ¿no? Los Harkonnen, los Atreides y muchos otros que ahorita ya ni me acuerdo, pero los más importantes, ¿no? Justamente es como comparar el primer mundo con el tercer mundo,
¿no? Como se les llama o se les mal llama. Y justo es algo que el mismo Frank Herbert comentaba, ¿no? O sea, no es fortuito que lo más importante en Dune sea la spice, la melange. Claro. Y el mismo Frank Herbert lo dice, es una metáfora del petróleo. Es la metáfora del petróleo. Sin La duda. dependencia que tiene el imperio por esa spice es algo que en lo que deberíamos de reflexionar. ¿Qué dependientes somos nosotros de los hidrocarburos? En esta época, les digo, en esta época en la que estamos teniendo tantos temas ambientales, Dune viene así como le pegan en el piso para los gusanos, viene a golpear el suelo para que llamemos a un gusano enorme de pensamiento, ¿no? Y nos subamos a él, como lo hacen los Harkonnen. No, ¿cómo se llaman? Fremen. Los Fremen. Perdón. Ujú. Los Fremen, como lo hacen los Fremen, ¿no? Si no conectamos con la naturaleza como lo hacen los Fremen, si no cambiamos la forma en la que nos relacionamos con ella, no la vamos a contar. No. Se vienen tiempos muy difíciles. Precisamente yo trabajé muchos años en un festival de cine y medio ambiente que se llamaba Cinema Planeta. Y allí tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa, cineastas, artistas, actores, talentos increíbles que hacían películas sobre esto, sobre los temas ambientales que muchos ni conocemos y sobre el tema de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Hay mucho que aprender en Dune. Entonces, yo lo que veo es esta dependencia del spice, del petróleo, es algo que vivimos hoy en día. Y que justamente, ¿qué es lo que genera la melange? Los viajes interestelares. Sin la melange no hay viajes interestelares, pero ¿qué otros usos tiene la melange? Drogas, comida. Ya no me acuerdo. Les permite vivir más, les permite envejecer menos. Para mí eso es una metáfora de la calidad de vida que a los países del primer mundo le da precisamente el petróleo. Si en este momento de transición energética, en el que estamos insistiendo que se haga una transición hacia energías más limpias, como se dice, Ujú. si en este momento se llevara a cabo, para empezar, no sería posible por muchas razones, ¿no? Sin embargo, sería a costillas o a costas de nuestro estilo de vida. Sí. Tendríamos que renunciar a un montón de beneficios y comodidades que tenemos ahorita. Ahí están los Harkonnen, que necesitan hasta desarrollar trajes que reciclan el sudor y que no pueden ni siquiera, o no, en su cultura llorar es algo malo porque estás desperdiciando el líquido sagrado. Pero eso es para los Fremen. ¿Por qué sigo confundiendo a los Harkonnen con los Fremen? Perdón. Los Fremen. Qué vergüenza que me la van a mentar los Fremen, que los estoy confundiendo con los Harkonnen, que son sus grandes enemigos. Te va a regañar Javier Bardem. Me va a regañar. Eso no es muy Lisan Al-Gaib. ¿Qué te pasa? Sí, no. Respeta al Usul, por favor. Entonces, a eso voy. Hay una invitación a reflexionar acerca del planeta, de los recursos. Sí, de hecho creo que algo que mencionas ahorita con el tema de que buscar, que esto de querer vivir más cómodos y todo, a mí me parece un tema bien interesante. Yo como diseñador industrial que nos educan un poco, no mucho, pero a justamente contemplar ciclos de vida y conocer otro tipo de economías como lo es ahorita que está muy de moda, la economía circular y todo eso. Creo que hay un tema con los pueblos originarios que hay que retomar y que es muy valioso, y es que justamente la tierra, o sea, es nuestro ecosistema, pero nosotros no somos dueños de los recursos y eso, no deberíamos serlo. Entiendo que ahora hay muchos temas, ¿no? No voy a entrar en eso, pero no deberíamos serlo y no debería la naturaleza moldarse a nosotros, sino al revés. Y creo que esa visión tan egoísta se rompe con los Fremen justamente en pensar de la tierra venimos, a la tierra regresamos y cómo de una manera un poco grotesca termina siendo agua, ¿no? Y eso, o sea, a mí me parece súper interesante Y esa poético. metáfora y súper poética. Creo que justo resalta eso, ¿no? La deuda, o no deuda, sino como el ciclo que debería llevar la vida, ¿no? No necesario tanto lujo, no necesitamos vivir siglos, ¿no? Para tener no sé, para tener una estadía en esta dimensión. Y eso creo que es muy interesante porque justamente profundiza ese mensaje ambientalista que ya trae. No se queda por encima. Es algo bien, bien bonito, bien interesante. Y pues sí, los Harkonnen son el capitalismo a la máxima potencia. Totalmente. De hecho, una de las razones por las que Denis Villanueva decide hacer 2 películas del primer libro, les digo, es un libro muy grande, lo cual parecería que era lógico hacerlo así.
Sin embargo, no era así. O sea, Jodorowsky adaptaron en una sola película todo. Lynch igual. Aquí lo que el mismo Denis dice que falta de la película de Lynch es precisamente ahondar más en la cultura de los Fremen, ahondar más en esas partes que podríamos llamar sociológicas, ambientales, Claro. etcétera, ¿no? Se toma con mucha seriedad este asunto, creo que lo hace con mucho respeto y deja ahí los elementos para que nosotros interpretemos y si queremos nos volemos con estas metáforas y si no, pues nomás lo veamos como un entretenimiento padrísimo, ¿no? Porque creo que todavía ni siquiera hemos llegado a cómo no sé tú cómo lo percibiste, pero a mí algo que me sorprendió de Dune 2, que la vi la semana pasada en IMAX, Ujú. es que es como si estuviera hecha para que sintieras cada imagen y cada sonido. O sea, está filmada de una manera en la que la imagen tiene una importancia Sí, mucho mayor que en otras películas. sí. O sea, como que es demasiado bella, demasiado siéntelo, vívelo, experimentalo. Y es algo que me parece muy valioso. Es menos dialogada que la primera, de hecho. Sí, es lo que te platicaba creo que al inicio acerca de que se veía más bonito todo, pero que todo estaba como muy fundamentado, como que no perdía esa parte de la narración y justo sí creo que faltó resaltar eso de cómo esos elementos lo volvieron una experiencia muchísimo más inmersiva. Como que siento que te conectabas muchísimo más con el desierto, ¿no? Como situarte en Arrakis. Y eso estuvo bien padre, la verdad es que estuvo muy, muy padre. Y, o sea, creo que algo también muy valioso en todo este tema de Duna es la parte política, ¿no? Que está muy clara. Estos juegos, estos dimes y diretes, estas falsas amistades, la traición, la manipulación, ¿no? Y por ende también la ideologización, que es un tema, es el tema que más me gustó de la película. Eh, Creo que es sumamente importante y que en estos casos, y la verdad es que Claro. yo soy creyente, pero sí creo que muy pocas veces se puede separar la política de la religión cuando ya hablamos de estratos ya muy altos, ¿no? Entonces, o sea, ya hablando de temas Vaticano y otras como la cúspide o las jerarquías más altas de las religiones. Entonces, creo que Duna tiene unas críticas muy poderosas y más, ni siquiera lo llamaría una crítica porque es una realidad. Entonces, sí, siento que nada más es como una visualización, una expresión de lo que es estar en ese medio, ¿no? De estos poderes que rigen el mundo, que repercuten en la gente y que muchas veces no les importa más que sus intereses propios, ¿no? O sea, no importa si se mueren miles de personas, lo importante es enriquecerse más, tener poder y etcétera. Entonces, me gustaría ver tu visión respecto a eso. Sí, es que es uno de las cosas que hacen especial a Dune, tanto en el libro como en como en la película, y lo está respetando mucho Denis Villanueva. Es fantástico cómo ahonda en esa parte, ¿no? O sea, el tema de las Bene Gesserit y cómo... De hecho, viene una serie para HBO Max, si no me equivoco, ya la anunciaron o confirmaron, que se llama Profecía de Dune. Y está ambientada, no sé si 10.000 años antes de las películas, que es cuando se empieza a gestar todo este desarrollo del Mesías. Y cómo, y lo dice Chani en esta película, ¿no? Diles que viene un profeta en camino y son capaces de aguantar siglos de opresión, Así es. siglos de condiciones injustas, miserables, inhumanas de existencia, ¿no? Así No es. por, o sea, la religión puede ser algo hermoso, pero también puede ser un instrumento de control, de manipulación, de ideologización, ¿no? Ujú. Como decía Luis Althusser, es una de las esferas de ideologización que existen para el Estado o para el sistema. Eh, la escuela, la familia, etcétera, todo reproduce ideas que te generan una forma de ver el mundo que otros pueden aprovecharse de ella. Por eso está este conflicto en la parte 2, en donde hay unos Fremen que sí creen que Paul es el Mesías y hay otros que no. Y lo interesante es que su amada está en el lado que no cree que él sea el Mesías, ¿no? Entonces eso es algo que le da dramatismo a la Claro. historia, le da profundidad y vienen cosas bien interesantes para esos personajes. Y es interesantísimo el hecho de que pues es un libro que se escribió en 1965 y que pasan 60 años y no ha cambiado nada. Así como en ese libro, como bien lo decías, ya pasaron cientos, si no es que miles de años desde que el humano vivía en la Tierra y seguimos replicando lo mismo. Así es. Sin embargo, hay un tema interesante. No sé si no hemos mencionado, algo que a mí me late es como, sí, todo muy feudal, muy de reyes, emperadores y todo, pero sin embargo, el emperador está por debajo de la Choum.
la empresa Chom, y hasta le dicen, ni siquiera le dicen la corporación, lo cual le habla de precisamente como en nuestro mundo capitalista moderno, quienes mandan son las corporaciones, las grandes empresas. Justo hablando de agua y de corporaciones en México, hay un tema que muchos activistas no quitan el dedo del renglón en vísperas de las sequías que se nos vienen, en donde Coca-Cola explota de manera indiscriminada los mantos acuíferos. Las cervecerías también, ni se diga, ¿no? Disculpen, a mí me gusta la chela, pero hay que entenderlo que para hacer un litro de Coca-Cola o un litro de cerveza se ocupa demasiada agua. Y no es como que la cerveza sea necesaria, bueno, quién sabe. Pero ahí sí podríamos tener un debate al respecto. Sin embargo, estamos hablando de que estos placeres que nos da la melange, estos placeres, estos goces, tienen un coste para la naturaleza y para otros pueblos y culturas que son más cercanas a la naturaleza. Y lo social. Y lo social. Porque no hablo de estas empresas en general, o sea, pero hay empresas también como transnacionales que son muy poderosas y no pensamos, o sea, que para que nos llegue súper barato un producto, el costo social es enorme, o sea, estás consiguiendo cosas a un precio súper bajo porque otra persona probablemente está siendo explotada y en condiciones súper, hiper, mega precarias. O el medio ambiente está viéndose afectadísimo y tú dices, bueno, pues estoy gastando menos o bueno, mientras yo sufra, pues qué importa lo demás, ¿no? Digo, claro. Mientras yo disfrute, ¿qué importa lo demás? Es algo que inclusive Marx mencionaba que era con un concepto que me parece bien interesante, que es el fetiche de la mercancía. Sí. O sea, no sabes lo que ha pasado para que tú tengas tu celular. Eso, a lo mejor ese iPhone que tienes ahí lo ensambló un niño hambriento en Malasia. Y tú estás tomándote bien feliz tus selfies con eso, ¿no? Y es algo que sucede. Y está, o sea, no se trata de que nos sintamos culpables, simplemente se trata de que quizás pensemos a veces un poquito de dónde vienen las cosas, o hasta pensemos 2 veces antes de comprarnos un celular cada 2 años. Es que es increíble, ¿sabes? El nivel de consumo al que hemos llegado. Entonces, todo eso está en Dune. Por eso, para mí es una obra perfecta en muchos sentidos, y es también una metáfora muy vigente, y seguirá siendo vigente hasta que se acabe la civilización, porque honradamente yo ya no sé si esto va a cambiar. No sé. Precisamente para eso está la ciencia ficción, para aventurarnos a pensar qué es lo que viene. Y obviamente basándonos en qué es lo que ha pasado. Frank Herbert se basó en muchos hechos históricos, en muchas situaciones del presente o el presente que le tocó vivir, y nos presentó una visión del futuro que sigue 60 años después cautivando y poniéndonos a pensar. Claro. Y eso me parece, perdón si me repito así, que no cualquiera lo logra. No, la verdad es que no. Yo creo que ni siquiera, o sea, incluso en un mundo tan competitivo, no cualquier cosa trasciende. Y yo creo que el trascender es porque hay algo que lo hace especial, ¿no? Si no, pues cualquiera podría hacer una película, cualquiera podría hacer un hit, cualquiera podría hacer 1000 cosas, ¿no? Creo que algo que también es muy, muy bonito y que también pues retoma como muchas dimensiones justo también de lo ambiental, de lo político, etcétera, es la parte filosófica y espiritual. Y creo que algo de lo que decías de que la religión puede ser algo muy bonito, pero también puede ser un arma de, pues, una herramienta para dominio. Creo que el problema es eso, que se ha enfocado más al dominio y creo que se ha dejado de un lado la parte espiritual de la religión, ¿no? Que es como, creo que cada uno expresa su fe o sus creencias de diferentes maneras. Y siento que algunas religiones llegan a ser como muy cuadradas respecto a estos protocolos que te dicen, eres buen ciudadano, eres mal ciudadano, eres buena persona, eres mala persona. Y se basan en etiquetas y en reglas que pues obviamente dominan y controlan y manipulan a las masas. Y creo que algo que se ha roto, y creo que también es muy importante mencionarlo, porque justo lo que decía, mi tema favorito es la ideologización. Y siento que también está muy relacionado a la filosofía y a la espiritualidad. Y creo que no es gratuito que Chan y su amiga, que son más jóvenes, son aquellas que están rompiendo con este rollo de Lisan al-Gaib. Porque son las generaciones más jóvenes quienes normalmente van rompiendo con estos esquemas tan, pues, arcaicos, ¿no? De cierta manera. Y se me hace muy interesante porque obviamente están... Siento que sí hay puntos en los que están así como escépticos de sí, no,
y que creo que es algo muy natural en el ser humano. O sea, creo que nuestra fe, nuestras creencias constantemente están puestas en juego y es algo que nos hace sentir sumamente vulnerables. Por eso tanta pelea por políticas, religiones, lo que sea, ¿no? Y eso en Duna a mí me parece muy interesante porque justo también se ve reflejado eso, o sea, estas opiniones divergentes se confrontan, ¿no? Y es como, no, ¿cómo vas a creer esto? No, es que sí es, lo decía la profecía. Y, pero siento que alimentan estas dimensiones del ser humano, este balance que debe haber, hasta que pasa lo que tiene que pasar y gana la ideologización. Y sobre todo lo delicado que es el que... O sea, el ser humano es una criatura muy frágil. Somos una criatura muy frágil y necesitamos creer en algo, porque la Claro. vida no es fácil, porque somos seres imperfectos. Y justo hay personas que entendieron eso y crearon religiones que sí tienen cosas sublimes y hermosas, pero también tienen cosas terribles y se vuelven instrumentos de control. Lo Sí, mismo pasa con ideologías. claro. Lo mismo pasa con muchas cosas. Entonces, pareciera que Herbert entendió perfectamente que eso es como el gran problema del ser humano, que siempre va a haber alguien que se va a aprovechar de eso y siempre va a haber alguien que lo va a necesitar. Y mientras exista esta necesidad, existirán personas como el imperio, como las Bene Gesserit. Sin embargo, no todo es malo, porque también justo de estas condiciones, por ejemplo, hablando de Carlos Marx, pues Marx no es que odiara el capitalismo, Marx hacía una crítica al capitalismo, pero también hablaba de cómo la burguesía y el capitalismo permitió desarrollo científico, técnico, tecnológico, que ningún otro sistema había generado. Ujú. Las Bene Gesserit han generado también cosas increíbles. Hay por ejemplo, pues una plegaria contra el miedo, que seguramente recordarán Sí, esta parte, que es una de las frases más famosas de la película de Fear is the Mind Killer, ¿no? Y es algo filosófico. sí. Es como cuando se criticaba a la iglesia por, en la Edad Media, quemar y controlar el conocimiento, pero sin embargo fueron monjes y grupos religiosos los que también lo preservaron para la posteridad y lo cultivaron y lo trabajaron y surgieron ahí las primeras ideas científicas. Entonces, no las primeras, pero sí ideas científicas que hoy en día son importantes. Entonces, también invitar a ver las cosas no en blancos y negros creo que es algo valioso, es Ujú. algo que también la ciencia ficción, la buena ciencia ficción debería de invitarnos a ver, porque pues así como las Bene Gesserit son unas canijas que trabajan todos de la sombra, pues también aportan cosas interesantes, ¿no? O sea, a mí Dune, en lo personal, las primeras 100 páginas del libro me parecieron hermosas y también llega un momento en mi vida de muchos cambios y me dejó dos pasajes, dos reflexiones que hicieron un clic impresionante conmigo, porque es un libro muy filosófico. Entonces, también está esa parte, ¿no? Mm. De que qué ironía que las Bene Gesserit sofistican, si es que existe tal conjugación, generan sistemas muy sofisticados de pensamiento, de tecnología, ya ves que pueden hasta controlar líneas Sí. genéticas y todo, pero están utilizándolo con un propósito vil. Entonces, he ahí otra vez la ciencia ficción operando en su máximo potencial, Ujú. diciendo, qué triste que algo tan chido, tan avanzado, tan sofisticado, se use para fines tan brutales. La bomba atómica, Oppenheimer, Claro. es producto de un avance científico alucinante y se utilizó ¿para qué? Para lo mismo que se utilizó el garrote eh, en, o sea, para someter. De hecho, Denis Villeneuve menciona que una de sus películas favoritas es 2001, dice en el espacio. Y 2001 tiene una escena bien importante y bien famosa donde está el garrote, la escena famosa donde el mono descubre que puede usar el hueso como arma, la avienta al cielo eufórico después de haber sometido a su enemigo, la avienta al cielo, la cámara sigue al hueso y corte, hay una nave espacial. Y mucha gente se queda así como de que pex, ¿no? ¿Cómo brincas de eso al otro? Muy sencillo, está haciendo Kubrick una metáfora acerca de la tecnología. Y eso también permea a la visión que Denis Villanueva tiene sobre su propia Dune. Claro. Pues es muy interesante. La verdad es que podríamos hablar 1000 horas acerca de convergencias que encontramos con la vida cotidiana, con la historia que nos precede. Y ya como para ir cerrando, quisiera que plantearas un poco, desde tu opinión, qué hace diferente Duna 1 de Duna 2 ¿En películas? como películas. Bueno, a mí principalmente me parece que lo que ya dije de que, primero que nada, Dune 1 es exposición.
es planteamiento y Dune 2 es desarrollo, desarrollo dramático. La 3 va a ser la conclusión tremenda. Eso es lo que la hace diferente. También creo que el mismo Villanueva se planteó cosas, seguramente hubo mucho proceso de reflexión y dijo, ok, ¿cómo mejoro esto que de por sí es hermosísimo? Algo que llama la atención es que también, y que es algo que viene desde el libro, Frank Herbert escribe el libro en la época hippie, ¿no? Y mucho de lo que hemos estado hablando es como muy hippie, la neta, pero pues está padre, está bonito. Yo sí me baño, sí soy medio hippioso, pero sí me baño. Y el tema es que es la época de la psicodelia. Por eso también Jodorowsky decía, no, les voy a hacer una película que les va a dar alucinaciones como si se hubieran metido LSD, sin metérselo, porque no quiero que la juventud se drogue. No lo hagan. Es lo que decía Jodorowsky. Entonces, el punto aquí es que hay psicodelia, hay elementos psicodélicos desde la novela. También por eso fue bien recibida, porque seguramente muchos se fumaban ahí un poquito de Spice, de la arena mágica, y les gustaba leer el libro por el tipo de imágenes que presenta, alucinantes, raras. Entonces, a mí lo que me gusta es que la 2 es más fiel a ese espíritu psicodélico, alucinante. Hay escenas muy raras, muy locas. Por ejemplo, las escenas de dentro del vientre con el bebé, ciertos rituales que hay en la película. No quiero spoiler porque creo que aquí hay 2 miembros del staff que no la han visto y no quiero spoilear a nadie. Y que eso es algo que hace muy valioso el asunto de la adaptación. Como que ya es más fiel a nivel visual, a nivel concepto al libro que la 1. La 1 es hermosísima, pero como que no se había volado un poquito, no se había pirado todavía. Y la 2 sí. Y la 2 te digo que como que todavía va más lejos, ¿no? Inclusive siento que alarga ciertas escenas a propósito con la idea de que ve qué hermoso se ve, es como de Lisan Al-Gaib, ¿no? O sea, y épico y estrambótico. Es una película que yo siento que hasta puede llegar a ser abrumadora en IMAX por cómo tratan la imagen y el sonido, pero que es una experiencia que definitivamente vale la pena que vayan a tenerla al cine. Bueno, yo la vi normal y la verdad es que la disfruté demasiado. Creo que en IMAX tal vez saldría más enojada con todo lo que pasa. Todo se magnifica. Sí, pero pues me parece muy interesante esa visión porque yo también estoy de acuerdo contigo. O sea, yo también tengo una percepción similar a la tuya y no podría votar por cuál me gusta más. O sea, la verdad es que las 2 las disfruté muchísimo, las 2 son muy buenas. Creo que el personaje de Timothy es, aunque te digo, no es mi actor favorito, pero su personaje es sumamente interesante. Creo que justo este mensaje de poder es algo muy poderoso, valga la redundancia. Cómo te pierdes en él, o sea, cómo puedes ser tan vulnerable ante todas estas posibilidades que se te abren, ¿no? Y cómo ese poder a veces te termina desalmando, ¿no? Y no quiero hablar al respecto. Podría echarme un podcast entero de las decisiones que se toman al final, pero pues no queremos spoilear. De hecho, por eso la película empieza como empieza, ¿no? Los que vieron la 1 se recordarán que empieza con una voz así toda robótica, así al principio, perdón a los técnicos de audio por el ruido que estoy haciendo, pero justo empieza con, todavía ni siquiera hay la imagen y ya hay una voz así diciéndote algo. La 1 empieza con este mensaje de los sueños son mensajes de lo profundo, muy filosófico, muy espiritual. Muy pero la 2 empieza ya más política y te dice, así en su idioma ese robótico, el poder sobre la especie es poder absoluto. ¿Qué sucede con el poder absoluto? Corrompe. El poder absoluto corrompe. Paul va a tener un poder absoluto. ¿Cómo va a lidiar con ese poder? ¿Qué va a hacer con ese poder que los Fremen van a depositar en sus manos? Vamos a ver qué ocurre con eso. Lo averiguaremos, dijera Sam de Carly. Sí, exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Fue un placer tenerte en este capítulo. Lo disfruté muchísimo y espero estés abierto a otros capítulos. Me encantaría invitarte para más temas. No, me había encantado de venir a hablar de todo esto. Nosotros como hermanos nos echamos luego pláticas de horas hablando de este tipo de cosas porque nos volamos un poquito. Pero pues gracias por haber estado con nosotros, gracias por destinarnos su tiempo y espero puedan dejar en los comentarios pues qué opinan, si les gustó la película, si no, qué onda. Y pues aquí les dejo el contacto de Luis. Voy a dejar aquí las redes sociales de Luis y cualquier cosa pues nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.